Hola, hola, buenas noches. Estamos ya a punto de arrancar. Bienvenidos a La Voz del Residente. Vamos a enlazarnos rápidamente al Facebook. Denme un segundo para enlazarnos al Facebook a través de la página Yo Soy Médico 17, a quienes agradezco su espacio para llegar a más personas. Aquí estamos ya, que me confirmen. Por lo tanto, vamos haciendo panelista a nuestro gran doctor, al doctor protagonista. Ahora sí estamos en Facebook. Saludos a nuestros amigos de Facebook. Gracias por conectarse desde temprano. Bienvenidos a La Voz del Residente. Hoy jueves en Ortopedia y Traumatología tendremos el tema Síndrome del Manguito Rotador por parte del doctor León Daniel Camacho Vara. Él es residente de segundo año en Ortopedia y Traumatología en el Hospital 5 de Diciembre ISSSTE de Mexicali. ¿Cómo está, doctor León? Un gusto me da saludarlo. Le voy a poner en estos momentos como coanfitrión para que pueda compartirnos, que pueda activar su cámara y también su micrófono. ¿Está por ahí, doctor? ¿Puede prender cámara y micrófono? Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues vamos a darle aquí al tema. Es un tema pues relativamente frecuente dentro de la consulta, principalmente en nuestra institución, que atiende principalmente a pacientes pues en la edad adulta. Lo hemos visto en la consulta de ortopedia de una forma bastante frecuente, siendo hasta un 40, un 50% de la consulta en algunas ocasiones, en lugar de ver pacientes pues relacionados directamente con alguna fractura, algún traumatismo, sino que es una enfermedad crónica que se va generando, va desgastando y pues dependiendo de la evolución del paciente y del tratamiento a la evolución, pues vamos a ver los resultados y pues las opciones de tratamiento. Perfecto, pues vamos compartiendo pantalla ya dando las 8:02 horario del Centro de México. Vamos arrancando, en lo que le mando saludos a Imelda Villegas, Luz Vázquez, a Rubén Gil, Virginia Villegas. Gracias por sintonizarnos desde temprano, y a la gente del Facebook invitarlos a que vayan participando, que vayan dejando sus preguntas, sus comentarios y sus felicitaciones. No se esperen hasta el final de la sesión, háganlo desde el inicio o durante la presentación del doctor Daniel. Adelante, doctor León Daniel, todos suyos. Muy bien, ¿ya se ve la pantalla? Sí. Muy bien, bueno, buenas tardes, soy el doctor Camacho, médico residente del Servicio de Ortopedia del Hospital General 5 de Diciembre en la ciudad de Mexicali. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y como ya mencionó previamente, pues voy a dar una introducción breve, un seguimiento de la patología del síndrome del manguito rotador. Pero pues para empezar esto vamos a tener primero de forma inicial un recuerdo tanto anatómico, biomecánico y fisiológico de cómo está conformado el manguito rotador. El manguito rotador, pues como sabemos, en algunos casos, la mayoría de las personas, está conformado por los tendones de 4 músculos. Estos se van a insertar en la cabeza humeral y pues nos van a permitir los movimientos del brazo. Entonces, para que se lleve a cabo estos movimientos, pues vamos a tener la contracción de estos músculos, como la contracción de un músculo inhibe a otro y favorece algún movimiento. Y que estos tendones, debido a que son los extremos distales de los músculos, pues reciben un menor aporte sanguíneo y son más tendientes a la lesión. Entonces, de forma inicial, vamos a recordar que la articulación glenohumeral es una articulación sinovial, que va a tener forma de esfera en su porción más proximal. Esta va a estar haciendo una articulación directamente con la glenoides, se va a unir a través del labrum glenohumeral y nos va a permitir movimientos en el plano frontal, lateral, incluso en el plano sagital. Estos movimientos pues van a ser amplios, van a tener, prácticamente no van a tener un tope hasta cierto grado, y es de las articulaciones móviles más importantes del cuerpo. Dentro de esta articulación, pues vamos a tener la importancia, ahorita lo voy a mencionar, os les voy a mostrar una imagen donde se puede ver un poco más todas las relaciones anatómicas que van a estar integrando esta cabeza humeral con la fosa glenoidea para permitirnos estos movimientos, y que no solamente es un hueso contra otra superficie ósea con un cartílago que va a permitir el movimiento, sino que todo esto va a conllevar
al movimiento de la articulación por completo. Vamos a tener que los movimientos normales del húmero van a ser la abducción, la aducción, la flexión, la extensión, la rotación externa, la rotación interna, la aducción en el plano horizontal y la abducción igual en el plano horizontal. Entonces, vamos a tener que la abducción del brazo va a ser el movimiento en el cual el brazo, la cabeza humeral va a girar y va a permitir el movimiento de forma lateral del brazo. La aducción, que va a permitir el movimiento del brazo hacia la línea media. La flexión, en la cual pues, uno pensaría que la flexión del brazo es hacerlo hacia atrás, pero en realidad es la extensión de este hacia la parte frontal, y la extensión, que sería todo lo contrario. También vamos a tener los movimientos de rotación externa y de rotación interna, en los cuales va a ser en el plano axial, en cuanto al eje de la escápula, en el cual el húmero va a girar hacia enfrente o hacia atrás y nos va a permitir otros movimientos. Y pues ya la aducción horizontal, la abducción horizontal, pues van a ser los movimientos del húmero en un plano horizontal, ya sea acercándose hacia el tórax o alejándose del mismo. Entonces, vamos a empezar con esta imagen. En esta imagen podemos ver cómo se observa la congruencia de la articulación glenohumeral. Voy a activar el puntero, la cual vamos a tener la cabeza humeral y la glenoides. Aquí esta va a tener una forma esférica, va a estar girando prácticamente en una base, y en esta parte vamos a tener el labrum. El labrum glenoideo va a ser una superficie fibrocartilaginosa que va a unirse a la cabeza humeral y va a aumentar la superficie de contacto. Si pueden ver, el húmero como tal, la cabeza, tiene un tamaño muchísimo mayor a la glenoides, y esto incrementa su superficie de contacto debido al labrum. También van a estar los ligamentos glenohumerales, superior, medio, inferior, que nos van a dar una estabilidad de la cabeza humeral a la glenoides, y esta cápsula, esta unión de la glenoides con la cabeza humeral a través del labrum va a darnos una presión negativa, que todo esto va a ayudarnos a la coaptación, es decir, mantener el húmero en su posición. Aquí tenemos también la cápsula articular, que nos va a funcionar como otro medio por el cual se va a adherir la cabeza humeral a la glenoides. Aquí tenemos cómo la cabeza, del lado izquierdo podemos ver una imagen de cómo se ve la glenoides, que tiene una forma de pera, en la cual va a estar unida con la cabeza humeral a través del labrum, y va a favorecer el movimiento de estas. Se fijan, la superficie de contacto es menor de un 30%, sin embargo, pues ya con el labrum esto va a incrementar desde un 60 a un 80%. Los ligamentos que ya había mencionado previamente, los ligamentos glenohumerales superior, medio, inferior, el rodete glenoideo, que es esta sustancia fibrocartilaginosa que va a estar uniendo la cabeza y el húmero, y la cápsula articular. Todo esto va a formar un rodete, y este rodete también va a estar va a estar por dentro los tendones del manguito rotador y también los tendones de la porción larga del bíceps. Entonces vamos a tener que el húmero va a estar unido a la glenoides a través de los estabilizadores dinámicos y los estabilizadores estáticos. En los estáticos vamos a tener los ligamentos glenohumerales, el labrum glenoideo, la congruencia articular y la presión negativa, que ya les había mencionado. Estos van a estar estáticos, fijos, no se van a mover, y van a ser aquellos que mantienen la unión íntima de la cabeza y la glenoides. Sin embargo, a pesar de estar unidos, también van a tener unos estabilizadores dinámicos, es decir, estos van a tener movimiento, sin embargo, van a mantener la unión de la cabeza del húmero con la glenoides, que van a ser el manguito rotador, el intervalo rotador, el tendón largo del bíceps y los músculos periescapulares. Todo esto va a ser una coaptación, va a ser como una unión, un gancho que va a mantener la cabeza unida, adherida de forma constante. Algunos autores mencionan que la cabeza humeral se mantiene, es una articulación fantasma, debido a que no está insertado como si lo tuviéramos en la articulación coxofemoral, en la cual la cabeza humeral está dentro del fémur, perdón, está dentro del acetábulo, y esta nos va a mantener unido, o sea, tiene un espacio, una cavidad en la cual se mantiene unido. Esta va a estar prácticamente flotando, así que alguna alteración de estos estabilizadores
puede favorecer a la incongruencia de la articulación y alguna lesión y pues darnos una inestabilidad glenohumeral, ya sea anterior o posterior o múltiple. Entonces, esta imagen la tengo como una referencia en relación a los estabilizadores estáticos para poderlos observar de forma adecuada. Aquí podemos ver cómo se observa el húmero, el troquíter, que sería el tubérculo mayor, el troquín, el tubérculo menor, en los cuales se van a insertar los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que van a ser los que componen parte del manguito rotador en sus tres, el troquíter va a tener 3 salientes óseas en las cuales se van a insertar estos músculos en la forma en las que los mencioné. Y el músculo subescapular se va a insertar en el troquín y va a tener otro movimiento. También es muy importante que podamos observar cómo el músculo subescapular, perdón, va a pasar debajo del espacio subacromial, va a estar cubierto por la borsa subacromial y aquí tenemos el acromion unido a la coracoides por el ligamento coracoacromial y debajo de la perdón, de la clavícula. Entonces, este va a ser el músculo que va a ser más tendiente a las lesiones por el hecho de que tiene salientes óseas que van a favorecer a su lesión debido al movimiento repetitivo o a una inflamación crónica. Entonces, como ya había mencionado, estos músculos van a ser el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. El supraespinoso va a encontrarse en la fosa supraespinosa, en la escápula. Va a salir del borde superior, va a pasar por debajo del acromion y se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero. Este músculo va a estar inervado por el nervio subescapular y es importante mencionar pues, que las arterias que lo van a irrigar van a ser las arterias del supraespinoso. El músculo infraespinoso, como su nombre lo dice, va a salir del borde inferior de la escápula por debajo de la espina de la escápula y se va a insertar en el segmento medio del tubérculo humeral. Su función va a ser la rotación lateral del brazo y la estabilización de la articulación glenohumeral. Muy importante recordar que todos estos músculos van a ser estabilizadores. El redondo menor va a salir de la parte inferior de la escápula y se va a insertar en el tubérculo mayor, en la parte más inferior. Su función va a ser la rotación lateral del brazo, es decir, va a favorecer a los movimientos laterales. Y el subescapular, perdón. Este igual va a originarse en el borde inferior de la escápula. Su función va a ser la aducción y la rotación medial del brazo. Y este va a ser el único que se va a insertar en el tubérculo menor. Entonces, todos estos músculos van a tener una función del movimiento principalmente hacia exterior, menos el subescapular, que va a ser aquel que en lugar de ser un músculo abductor o extensor, va a ser un músculo aductor. Va a traer hacia adentro la articulación glenohumeral. Entonces aquí podemos ver una imagen, una representación gráfica de cómo se observan estos músculos. El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, cómo se insertan en el troquíter, perdón, y cómo el subescapular sale del borde inferior de la escápula, se inserta en el troquín. Entonces, para recordar o para ver estos movimientos, pues lo podríamos realizar nosotros, estos movimientos, ya sea el de abducción, el de extensión, y notar cómo se activan estos músculos y cómo es su función. Entonces, vamos a tener que la articulación glenohumeral va a tener distintos movimientos. Como ya hemos mencionado, la flexión va a ser un movimiento dentro de los rangos normales en cuanto a biomecánica. Va a tener en la cual se va a elevar el brazo en el plano frontal de forma regular hasta los 90 grados. Ya una vez que llegamos a los 90 grados, tenemos que hacer un poco una rotación, una abducción hacia lateral para poder brincar el acromion. El acromion va a funcionar como un tope óseo que no nos va a permitir una extensión arriba de los 90 grados a menos de que hagamos este movimiento hacia lateral. La flexión de forma inicial va a estar dada por el infraespinoso
Posteriormente el deltoide se va a activar y va a ayudar a la extensión a la flexión, perdón, del brazo. Ya una vez que el deltoide se alcanza la flexión de los 120 grados, ahora vamos a tener los músculos del raquis nos van a ayudar a la extensión, a la flexión completa hasta los 180 grados. La extensión va a ser el movimiento en el cual vamos a lograr hasta unos 50 grados de extensión del brazo hacia la parte posterior de forma regular, principalmente dado por los músculos del tríceps braquial. La aducción, el movimiento en el plano frontal de 30 grados aproximados en relación al eje frontal, en el cual vamos a tener movimiento hacia la línea media. Y en cuanto a la abducción, también vamos a tener que va a ser un movimiento que se va a presentar de los 0 a los 180 grados en el plano frontal a través de la escápula. La abducción va a comenzar por el músculo supraespinoso a los 15 grados. Después de esto, el deltoide se va a activar y va a favorecer el movimiento del brazo. Ya a partir de los 120 grados vamos a tener el apoyo de los músculos de la cintura escapular hasta llegar a los 180 grados. Y la función de estos movimientos, vamos a llegar hasta podemos llegar a tener un rango de movimiento de 360 grados al hacer una combinación de estos movimientos, teniendo la circunducción. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la epidemiología. En Estados Unidos hay un reporte que se tienen más de 18 millones de consultas al año por omalgia, es decir, por hombro doloroso, siendo el síndrome del manguito rotador la principal de estos. Va a ser una patología que se va a presentar principalmente en pacientes en una edad laboral, entre los 40 y los 50 años, que no tiene predominio del sexo. Va a estar asociada a múltiples factores, y a partir de los 60 y los 70 años ya vamos a tener alguna repercusión directamente sobre algún tendón del manguito rotador, presentándose de forma entre los 60 años, el 28% de estas personas que ya llegan por omalgia van a tener un desgarro de espesor completo, y ya mayores a los 70 años se puede llegar a presentar en un 65%, es decir, va a ser una patología frecuente que muchas veces no es diagnosticada o que se mantiene de forma subclínica debido a que no va a haber una limitante, una constante, porque muchas veces puede haber datos de dolor, sin embargo, pues no va a haber, el paciente no va a buscar la atención hasta que el problema ya sea limitante. Como factores de riesgo vamos a tener la edad, debido a que va a haber una degeneración en la producción del colágeno y la reestructuración de los tendones, el tabaquismo debido al daño a la microcirculación, la hipercolesterolemia debido a una alteración bioquímica. Va a haber un aumento en la producción de colesterol, una disminución en la producción de las fibras de colágeno, y esta se va a infiltrar dentro del músculo. Antecedentes familiares de patología del manguito rotador, debido a algo que les voy a mencionar más adelante, que serían malformaciones anatómicas. Y lo principal de esta patología va a ser trabajos repetitivos y asociados a alguna actividad física, principalmente en las cuales se realicen actividades por encima del hombro. ¿Por qué? Por el movimiento del músculo del supraespinoso, que va a estar de forma constante en movimiento. Esto puede llegar a condicionar una inflamación, y al momento de que este músculo se inflama y está en contacto directo con el acromion, esto puede llegar a lesionar el tendón. Sin embargo, puede haber lesión de los otros tendones del manguito. Entonces, la patología vamos a tener que va a ser un desgarro crónico, degenerativo, que va a comenzar con un pinzamiento. Este pinzamiento va a causar dolor. Sin embargo, no va a haber alteraciones anatómicas. Posterior a este pinzamiento, va a haber lesiones, microlesiones, que nos van a causar una tendinitis. La tendinitis posteriormente va a causar una tendinosis, en la cual ya va a haber una alteración en la producción del colágeno, y va a hacer una cicatrización anómala de este tendón. Y ya posterior a esto vamos a tener una lesión que pueda ser parcial o un desgarro total.
y en algunas ocasiones, pues lesiones diartrógenas, ya sea por alguna actividad mal realizada por parte del paciente o lesiones que nosotros mismos podamos desencadenar. En algún tratamiento, ya sea alguna luxación acromioclavicular, alguna luxación glenumeral que desestabilice la articulación glenumeral y esto condicione dolor. Por ejemplo, los pacientes que son deportistas, que juegan béisbol, que tienen múltiples lanzamientos y no llevan un sistema de rehabilitación a pesar de presentar dolor, porque sus actividades laborales lo implican, tienen que seguir, llegan hasta el punto en que las lesiones no son tratadas de forma correcta y se tienen que tratar ya de una forma quirúrgica, o en pacientes que tienen trabajos repetitivos. En la ciudad en la que estoy viviendo actualmente, en Mexicali, la mayoría de los trabajadores son maestros que escriben por encima del pizarrón, o trabajadores obreros que tienen que estar realizando actividades por encima de la cabeza. Entonces, el cuadro clínico va a comenzar, como ya lo había mencionado, de forma inicial con dolor. El dolor va a ser de forma insidiosa, que se va a presentar durante la actividad, va a disminuir durante el trabajo, sí, durante el reposo y va a incrementar durante el trabajo. Posteriormente, el dolor se va a volver continuo y se va a localizar principalmente a nivel del hombro, en la región deltoidea. Posterior a esto, el dolor se vuelve crónico y se puede presentar ya incluso en reposo de predominio nocturno. Conforme va progresando el dolor, se va presentando una disminución de la fuerza, va a haber debilidad y debido al cuadro donde va a empezar primero por una inflamación y posteriormente por alguna ruptura, esta ruptura va a disminuir la fuerza de las fibras musculares y va a condicionar debilidad. Ya una vez que lleguemos al punto de la debilidad, posterior a esto vamos a comenzar con la pérdida de los arcos de movimiento. Ya una vez que tenemos esta clínica progresiva de dolor, disminución de la fuerza y pérdida de la movilidad, vamos a tener ahora sí un cuadro de ya asociado con una omalgia de forma inicial. No podemos decir, es un manguito rotador por el hecho de que ya porque ha presentado este cuadro, sino tenemos que explorar al paciente. De forma inicial vamos a comenzar con pruebas que nos hagan, que sean pruebas físicas en las cuales vamos a tener el movimiento del paciente, en la cual la intención va a ser desencadenar dolor, pensando en qué músculo estamos queriendo explorar y qué vamos a atender. De forma inicial, el músculo que más se lesiona es el supraespinoso. Podemos comenzar con la prueba de NIR, en la cual se le pide al paciente que flexione el brazo arriba de los 90 grados. Tenemos que estabilizar la escápula y ya una vez que el paciente comience con dolor al hacerlo de forma activa, podemos decir que es una prueba positiva. La prueba de Hawkins-Kennedy, en la cual se le pide al paciente que flexione el brazo a los 90 grados y haga una pronación del antebrazo. Al momento de que el brazo lo deja caer, comienza con un dolor un poco más severo a nivel del brazo, la porción proximal. La prueba de arco doloroso, en la cual se le pide al paciente que realice una abducción del brazo entre los 90 y los 120 grados, va a comenzar con dolor. Entonces, estas pruebas nos hablan de que hay un dato clínico del pinzamiento del supra. Igual la prueba de Jochum, se le pide al paciente que tome su hombro contralateral y que intente elevar el brazo. Ya una vez que el paciente presenta dolor, si al momento de realizar estas pruebas el paciente no puede elevar el brazo o hay una debilidad en contra de la resistencia, ahora sí podríamos decir que el paciente ya está teniendo datos clínicos de alguna ruptura. También tenemos la prueba del brazo caído, en la cual se le pide al paciente que abduzca el brazo a 90 grados y mantenga el brazo en elevación. Si el brazo empieza a caer de forma progresiva, pues vamos a tener la sospecha de una ruptura. La prueba de Hogg, en la cual se le pide al paciente que abduzca el brazo y haga una pronación del mismo. Nosotros como exploradores vamos a flexionar el brazo, a disminuir, ir en contra de la elevación del paciente, y si hay datos de dolor, vamos a pensar en pinzamiento.
Si el paciente no tiene la fuerza para llevarnos la contra, no se necesita mucha fuerza, vamos a tener que sospechar de que ya está habiendo datos de ruptura. La prueba de Paté, para evaluar el infraespinoso, se le pide al paciente que abduzca el brazo 90 grados e intente hacer una extensión del mismo en contra de nuestra resistencia. Si el paciente no puede realizar este movimiento, pues vamos a tener datos sugestivos de ruptura o de pinzamiento. En cuanto a los datos clínicos, lo principal que tenemos que evaluar es si hay pérdida de la fuerza o si hay dolor. Cuando ya hay pérdida de la fuerza es cuando tenemos que empezar a sospechar de que ya hay una ruptura de este tendón. Igual, la prueba de rotación externa contra resistencia realiza el mismo movimiento, que es el que realiza el infraespinoso, que es el de el movimiento de abducción y de la aducción del brazo, y esto pues está imposibilitado. En la exploración del subescapular tenemos la maniobra de Napoleón, en la cual se le pide al paciente que presione su estómago y realice que intente alejar el codo, hacerlo hacia enfrente. Si presenta dolor, pues vamos a tener sospecha de que ya hay una lesión del subescapular. Y la prueba de Gerber, que es la prueba, la número B que tenemos en la diapositiva, en la cual se le pide al paciente que realice una rotación interna del brazo y nosotros vamos a mantener la mano. Al momento de quitarla de forma súbita, si el paciente no puede mantener la mano en su posición y se da un golpe en la espalda, esta prueba va a salir como positiva. Entonces, hay múltiples maniobras que se pueden realizar para explorar. Yo nada más estoy mencionando las más comunes, las que utilizamos en el hospital para tener esta sospecha del paciente. Entonces, ya tenemos la sospecha de que el paciente llega el paciente con un cuadro de hombro doloroso, realizamos maniobras, las maniobras son positivas. Muchas veces las maniobras van a estar positivas a pesar de que no haya todas las lesiones, debido a que ya va a haber un cuadro clínico o una inflamación del manguito rotador o de la bursa subacromial o de la cápsula. Entonces, todas las maniobras pueden estar positivas, sin embargo, no todos los tendones pueden estar afectados. Entonces, vamos a pasar a los métodos de imagen. De forma inicial, tenemos el uso de la radiografía. Este estudio no se utiliza como tal, como parte del diagnóstico del manguito rotador, sino como para buscar diferenciales. Podemos tomar una radiografía AP en la cual se toma el brazo, es como si se tomara una tele de tórax, el paciente en decúbito o de pie en el plano frontal, pero que el rayo pase perpendicular al hombro. Sin embargo, en esta radiografía vamos a tener una sobreposición de la cabeza humeral sobre la escápula. No vamos a poder observar bien la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor. Por eso se utiliza una radiografía AP verdadera, en la cual se coloca el chasis y el rayo pasa a 45 grados del paciente para mostrarnos en la cual vamos a poder observar ahora sí la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, el acromion, la glenoides, sin sobreposición, con la intención de buscar otras patologías como una tendinitis calcificada, calcificación de los ligamentos coracomerales, cambios quísticos de la tuberosidad mayor, la migración del húmero debido a alguna patología previa, alguna luxación, algún traumatismo, o la presencia de un acromion de forma ganchosa. Ahorita lo voy a mencionar más adelante. Otro estudio que se puede utilizar con una radiografía sería la guía escapular, en la cual se toma la proyección igual a 45 grados, pero de posterior hacia anterior, con la intención de ver directamente la forma del acromion. El acromion no es, anatómicamente, pues no tiene una misma forma. Todos los pacientes pueden llegar a tener un acromion diferente y va a haber distintos tipos. Entonces, con esta radiografía lo que podemos observar es la glenoides para observar su integridad, que no haya datos de alguna fractura, alguna lesión, que la cabeza del húmero sí esté centrada. Y lo principal que nos sirve, para lo que nos sirve esta radiografía, es para ver la forma del acromion. Entonces, el acromion se va a clasificar de 3 tipos, de acuerdo a Vigliani. Va a ser tipo 1, 2 y 3, en los cuales van a ser el plano, el curvo y el ganchoso.
Obviamente, debido a la forma de estos acromion, van a ser el mayor número o el mayor riesgo que tienen de presentarse este tipo de lesiones. El plano se va a encontrar en un 17% de la población. Este es el que menos, o sea, es el menos frecuente, pero a su vez es el que menos posibilidades tiene de presentar una lesión del manguito rotador, debido a que va a disminuir el riesgo de pinzamiento. El curvo va a estar presente en un 42% de la población y va a tener un riesgo, una lesión de lesiones del manguito de un 24%. En cambio, el ganchoso va a estar presente en un 40% de la población y va a estar asociado a un 70% de las rupturas o de las lesiones del manguito rotador, debido a la forma de gancho. Va a tener una pendiente entre los 25 y los 30 grados que va a favorecer el pinzamiento del supraespinoso, y posteriormente este pinzamiento va a condicionar inflamación y posteriormente un desgarro. En cuanto a los estudios específicos, ahora sí, del manguito rotador, de forma inicial podemos iniciar con un ultrasonido. El ultrasonido nos va a servir para evaluar el manguito rotador de forma en la que podamos ver las fibras musculares, y lo más importante es que este es un estudio dinámico. Nos va a evaluar las fibras musculares y se van a realizar maniobras dinámicas del hombro. Esto con la intención de poder observar el movimiento completo. El problema con el uso del ultrasonido es que este estudio nos va a condicionar o nos va a limitar a la dependencia del operador y a la tolerancia al dolor del paciente. Hay pacientes que al momento de que se realizan el ultrasonido comienzan con mucho dolor y nos va a dar un estudio no concluyente. El gold standard para el diagnóstico de este tipo de patologías es la resonancia magnética. Voy a ir un poquito más rápido porque ya me di cuenta que me pasé con el tiempo. La resonancia magnética va a evaluarnos el origen y la inserción de los tendones, así como el trayecto, los procesos inflamatorios, si hay datos de ruptura o si hay una tendinitis. De acuerdo a los estudios, pues ya los vamos a clasificar dependiendo de qué es lo que estemos encontrando, el estadio. Dependiendo del estadio, vamos a tener el tratamiento que le vamos a aplicar. El estadio 1 vamos a tener, de acuerdo a la clasificación de NIR, edema y hemorragia, es decir, una inflamación. Esto va a generarse o se puede tratar de forma sencilla con un tratamiento conservador. En el estadio 2 ya vamos a tener que iniciar, ya va a haber fibrosis y tendinitis, y esto ya se tiene que tratar de una forma más activa, ya sea con el simple uso de analgésicos y reposo y terapia física. Y en cuanto al estadio 3, vamos a tener que ya haber lesiones del manguito rotador, y esto va a condicionar ahora sí un tratamiento más agresivo que puede llegar a tener una falla y posteriormente amerita un tratamiento quirúrgico. De acuerdo al tipo de la lesión, qué tanto sea la extensión, si sea una extensión total del manguito, sea una lesión parcial, y estas lesiones, ¿dónde se van a presentar? Ya sea en la porción articular, es decir, el tendón donde se fija con la articulación, o a nivel de la bursa. Y esto va a condicionar, va a decirnos si va a ser una lesión que sea más fácil o más difícil de tratar. La clasificación de Ellman nos va a hablar del espesor de la lesión para saber qué tan grave sea la lesión, qué tantas posibilidades hay. Si es una lesión con un menor al 25%, se clasifica como grado 1, del 25 al 50 grado 2, y más del 50%, una grado 3. El manguito rotador tiene un espesor aproximado de 1 centímetro, entonces ahí es donde vamos a tener la utilidad de estas clasificaciones. La clasificación de Gautelier, esta es una clasificación meramente tomográfica, en la cual vamos a ver la integridad del músculo. Conforme se van degenerando las fibras musculares y el tendón, esto va a condicionar una migración de tejido, principalmente tejido adiposo. Entonces, vamos a tener clasificación del 0 al 4, en la cual el músculo va a estar en condiciones normales. Posteriormente va a haber la presencia de estrías de grasa. En el grado 2 va a haber un consumo del músculo o una infiltración menor al 50%.
mayor al 50%, y ya después, ya mayores del 50%, ahora sí vamos a tener un grado 4. Ya teniendo un grado 4, pues vamos a tener que este músculo, a pesar del tratamiento, es más probable de que vaya a tener un mal pronóstico. ¿Por qué? Por el músculo atrofiado. Entonces, ya tenemos nuestros estudios de imagen, ya tenemos la clínica del paciente. Entonces, de forma inicial, en los estadios 1 o 2, vamos a tener el tratamiento de forma inicial, es el reposo. Posteriormente al reposo, hay que el uso y la aplicación del hielo para disminuir de forma local los mediadores inflamatorios. El uso de AINES, que nos van a ayudar a disminuir el dolor del paciente, y la fisioterapia. La fisioterapia va a ser la piedra angular del tratamiento conservador, en la cual puede haber una mejoría clínica de hasta el 80-90% de la sintomatología del paciente si la lleva de forma adecuada. Hay un manejo conservador que es controversial actualmente, en la cual hay mucha controversia entre los artículos que mencionan el uso de la infiltración de esteroides o de plasma rico en plaquetas para disminuir el compromiso o el dolor. Sin embargo, pues también va a condicionar a que los esteroides disminuyan la fuerza de los tendones y favorezcan la ruptura, y el plasma rico en plaquetas, pues no hay evidencia científica que todavía lo corrobore. Clínicamente hay mejoría con los pacientes, pero puede ser un efecto placebo. Y ya una vez que nuestro tratamiento conservador ha fallado, podemos pasar ahora sí a un tratamiento quirúrgico. Previamente se utilizaban los abordajes abiertos, en los cuales el manguito rotador se tenía que incidir la cápsula, se tenía que incidir la bursa, hacer una cromioplastía, en la cual pues se lesionaba prácticamente todo el manguito. Entonces se utiliza actualmente el gold standard del tratamiento, es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico lo vamos a ver ya como la última opción de tratamiento, en la cual no ha habido una respuesta al tratamiento conservador de forma efectiva, en la cual el paciente sí haya acudido a terapia, sí siga su tratamiento en los primeros 6 meses. Se va a utilizar cuando ya haya desgarros parciales o completos, desgarros traumáticos en los cuales no haya una recuperación funcional del paciente, o pérdida de la fuerza y la movilidad. El tratamiento consiste en la reparación del tendón con el uso ya sea de anclas a través de artroscopía, y una cromioplastía, en la cual se elimina o se libera ese gancho en la parte subcondral del acromio. Con anclas se sutura la ruptura o se intenta reinsertar el tendón. Ya en casos de rupturas severas, en las cuales ya va a haber la necesidad de la transposición de la fascia deltopectoral hacia el húmero, para intentar dar un poco de estabilidad y mejorar la movilidad del brazo. Esta plática fue enfocada más a la búsqueda del tratamiento conservador y al conocimiento de la patología, y ya pues como contraindicaciones vamos a tener que no vamos a necesitar exponer a un procedimiento quirúrgico a nuestros pacientes si ya tienen alguna lesión del nervio axilar, alguna disfunción deltoidea, o que ya haya una retracción crónica o una inflamación crónica o una infiltración grasa mayor del 50%, porque no va a haber un buen pronóstico. En pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune, como el lupus, osteoartritis, en la cual va a haber una lesión progresiva, pues no tiene caso exponerlos a este tipo de tratamientos. Puede haber una mejoría, sí, pero puede haber un mayor riesgo de infección. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Lo felicito mucho. Invito al público a que vaya dando sus preguntas. Vamos mandando saludos a Efraín Corral, Fabián Lezama, Gabriela Zavala, Imelda Villegas, Lilia Rocío Ruz Cruz, Lupita Morales. También está con nosotros Luz María Rivas Moreno. Les mandamos a todos ustedes un saludo. Vamos deteniendo la pantalla para vernos aquí en el panel. Y la gente del Facebook también, gracias por sintonizarnos. ¿Cómo se sintió, doctor? Pues un poco nervioso por no haber dejado un timer para ver en qué partes estaba ahondando mucho. Por ejemplo, me brinqué algunas diapositivas, las estaba mencionando antes de presentar la imagen, y pues se desorganizó un poco la información. Correcto, no, pero excelente. Mira, Fernando Rivera Villanueva en Facebook pone: felicidades, muy buena y excelente exposición. Saludos, también lo manda a felicitar
Mauricio Rodríguez Martínez, Guillermo Lamadrid, lo mando a felicitar también Francisca Chávez Díaz, Delia Navarrete Villaseñor, Willy M. Vergara, Ana Isabel, Francisco de Gesa, son los que también mandan y reaccionan en el Facebook. Lo mandamos felicitar, doctor. Quiero preguntarle, ¿qué lo llevó a escoger el tema? Fue un tema que me llamó mucho la atención, pues la incidencia, pues de que a veces estamos en la consulta de los doctores y de 20 consultas, 10, 12 llegan a ser en el mismo día de síndrome de manguito rotador, omalgia, persistencia, y ver cómo pues en el seguimiento de estos pacientes, muchos mejoran de forma significativa con la terapia, pues, el tratamiento conservador, el uso de antiinflamatorios, el reposo, y cómo algunos pacientes que no tienen el seguimiento adecuado por su parte, pues, o sea, uno les da el tratamiento y ellos deciden si o no. Cómo no ha habido una mejoría, cómo en lugar de mejorar empeoran, cómo a pesar de que reciben un tratamiento quirúrgico, pues están fuera de tratamiento, porque muchas veces la resonancia o los estudios de imagen nos dicen, sí, hay una lesión, pero si clínicamente no es significativa, pues el paciente va a seguir igual. Correcto. Si no siguen el tratamiento de forma adecuada, porque pues, nadie cree en la terapia, todo el mundo piensa que una pastilla o reposo, o que están persiguiendo la incapacidad, o que buscan jubilarse de forma temprana, pues no siguen el tratamiento y empeoran, y pues, técnicamente sí quedan incapacitados, pero pues quedan ya con una limitación funcional. Los remedios caseros, ¿no? También. Sí. De todo un poquillo por ahí, ¿no? Qué bueno que lo comenta, doctor. También por último y a modo de conclusión, ¿qué le recomendaría a los que apenas van a ingresar como R1? A los que apenas van. Ay, pues que aguante. Que aguanten vara. El R1 es muy duro, es muy difícil, y más si eres residente foráneo. Yo soy un residente foráneo y le puedo decir a los locales que acepten a su residente foráneo, que lo abracen, que lo jalen, que lo inviten a todos lados. Es muy duro estar fuera de casa, es muy duro no dormir, es muy duro la desvelada, es muy duro no comer, pero yo creo que es más duro no vivir un sueño por el que ya te esforzaste, por el cual trabajaste mucho, te preparaste un año, no te preparaste y tuviste suerte, pero ya estás ahí, estás ocupando el lugar que alguien más mataría por poder, entonces hacerlo. Cuando me dieron a mí mi resultado, pues yo estaba llorando de la felicidad y hablé con una amiga y me dijo, acuérdate de estas lágrimas, acuérdate de lo pesado que fue esforzarte, llegar, el estrés de si quedaste o no quedaste. Acuérdate de estas lágrimas porque cuando estés en el momento en el que te quieras salir, en el que te quieras rendir, vas a echar cuenta para atrás y vas a decir, este es mi momento y estoy aquí para ser el mejor. Claro. Excelente conclusión, y yo también me quedo con eso porque es muy fácil tirar la toalla, pero también hay que acordarnos de los obstáculos que ya pasamos, y creo que eso se convierte en gasolina para lo que sigue, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, pues excelente manera de cerrar, doctor León, lo felicito muchísimo. ¿Algo más que gusta añadir? Pues si empiezan con dolor en su hombro, busquen la atención de forma inicial. Hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas veces son terapias muy sencillas en las cuales en la rehabilitación pues le limitan algunos movimientos, en su trabajo les pueden realizar un cambio de área o intentar implementar dinámicas distintas. ¿Cómo pueden mejorar de forma significativa sin tener que progresar? Porque esto es una limitante. O sea, llegar a un punto en el que se operen y no hay una mejoría es muy frustrante. O sea, es arriesgarte a una cromioplastía, una artroscopía, una artritis séptica, a una infección. O sea, es muy grave todo el procedimiento y los resultados van a ser pobres. Entonces, si por desidia o por no atenderlo de forma adecuada dejas que esto progrese, pues va a limitarte a tu función. Hay pacientes jóvenes de 40, 50 años que ya no pueden mover su brazo y es como que pues ya lo operamos, ya le hicimos todo y la gente está frustrada porque es que yo ya no puedo ni levantar
ni hacer mis actividades de la casa, no me duele trapear, me duele recoger. Y es como que, pues sí, señora, pero ¿cuánto lleva con el tratamiento? No, y si llevó su tratamiento, no, pues no, y luego, ¿desde cuándo tiene este problema? No, pues ya 5 años, y luego 5 años sin llevar atención, pues obviamente va a ser difícil recuperar esos 5 años e intentar volver a Se un va a complicar. Correcto. No, pues atenderse como lo acaba de aconsejar el doctor León Daniel, que desde las primeras molestias nada nos cuesta atendernos. Si de cualquier forma nos vamos a atender, que sea de manera, bueno, antecediendo cualquier situación, ¿no? Anteponiéndose ante cualquier situación. ¿Para qué esperar que se haga más grave? Gastar, evidentemente, todavía más dinero y también ¿cómo se puede decir? Un periodo de reacomodo, un periodo de descanso más prolongado. Así es. Correcto. Pues con esto concluimos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el Facebook. Les mandamos un abrazo. Gracias por compartir, por reaccionar y también por ahí poner sus mensajes. A la gente del Zoom, gracias por sintonizarnos. Y doctor León, lo vuelvo a felicitar por su tan excelente presentación. Esperemos verlo por acá nuevamente en algunos meses. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero mejorar para la próxima No, ocasión. estuvo excelente, de verdad. Esperamos que invite también a amigos residentes de usted a que vengan aquí a exponernos. Muchísimas gracias. Nos despedimos y sigan en sintonía de La Voz del Residente. Esto continúa. Mañana nos vemos en cirugía general. Nos vemos. Que tengan excelente noche. Buenas tardes.